Nuestro invitado el día de hoy lleva casi 30 años creciendo dentro del sistema financiero y es una de las figuras más reconocidas del medio de inversiones en México. Personalmente ha sido un modelo a seguir para mí desde mis tiempos en la universidad y en esta plática nos deja muy claros los pilares más fundamentales para convertirte en un líder fuerte y, más importante todavía, en una persona de bien abierta a admirar y apoyar a quien nos rodea. Lo más importante siempre, hacer lo que a mí me toca. Acompáñenme a conocer a Jaime Lázaro, director de Asset Management de BBVA. Esto es Rompiendo el Molde. El mundo hoy en día necesita líderes. Y el día de hoy, en Rompiendo el Molde, estoy muy feliz de que esté conmigo un amigo de hace ya muchos años y que yo considero un gran líder dentro del sistema financiero mexicano por completo. Que participa en el CFA, que es una asociación muy importante a nivel global, y es director del Asset Management de BBVA. Lo dije bien, ¿verdad, James? Perfectamente. Jaime Lázaro, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, muy contento de estar contigo y como bien dices, muy amigos y es un placer que me hayas invitado. Es un ambiente entretenido, diferente, yo creo, el estar en estas mesas donde se maneja el dinero, James. Yo no me lo esperaba tampoco cuando entré, y eso todavía me tocó. Yo creo que cada vez eso más y más se va perdiendo y antes era todavía más subido de tono. y yo creo que al final, de alguna manera, manejando el estrés, porque sí se maneja mucho dinero y las decisiones te dan feedback así de que pues estás cagando, ¿no? Afortunadamente ahorita ya el feedback te llega más rápido y también afortunadamente pues vamos tomando conciencia de muchas cosas. Sí. Porque antes, sí, a lo mejor era una jungla sobrevivir en una mesa de trading. O sea, tenías que tener más que conocimientos de finanzas, pues tenías que saber defensa personal, albures, y una serie de cosas que a lo mejor eran fundamentales para tu supervivencia. Hoy también las empresas se profesionalizan, tienes ya cuidado con temas de inclusión, con temas de lenguaje correcto, que eso es bueno, para que las empresas se vuelven mejores cuando hacen estas cosas. Claro. Y no tienes que estar ahí viendo a ver de dónde te va a venir el periodicazo, ¿no? O sea, Claro. Y eso es bueno, pero no deja de ser divertido, eso sí. Y qué bueno que sea divertido, eso que sí no lo pierdan nunca las empresas, No. que se diviertan en el trabajo, se vale divertirse. Totalmente. Y en este ascenso que tuviste, ahí lo decías del esclavo, me acuerdo también de que decíamos a algunos de que les tocó, a algunos de que el esclavo, acá el Manolo, me acuerdo perfectamente. Sí. Y algunos otros, que te tocó pasar desde ahí hasta donde estás actualmente, siendo el director de cabeza ahí de BBVA, del Asset Management. Y ahí, ¿qué tienes que aprender, qué tienes que cambiar para poder manejar eso y qué tienes que mantener también? Lo que tienes que cambiar es empezar a ver el mundo a través de los ojos de tu equipo, de las diferentes personalidades de tu equipo. Cuando un líder nada más impone su forma de ver el mundo, independientemente que pongas planes y digas, va para allá, el no querer que trabajen exactamente haciendo las actividades como tú las hubieras hecho, porque rompes el espacio de creatividad. Entonces, lo primero que tienes que cambiar es enriquecer al equipo con diferentes ángulos y perspectivas. Es lo primero. Uh-huh. Mucha gente llega y dice, pues como lo hago yo es como se tiene que hacer. Y eso luego pues hace que a lo mejor no crezcas, porque lo estoy enlazando a tu comentario del crecimiento, ¿no? Si yo hubiera querido que todos trabajaran como yo o como cuando yo trabajaba solo, que no tenía equipos a mi cargo, pues yo creo que hubiera tronado mucha gente. Claro. O sea, porque a lo mejor no tienen mi método, mi enfoque, mi disciplina y eso es importante que lo cambies. ¿Qué no tienes que cambiar? Es tu forma de ser. La gente luego se vuelve su puesto. Ajá. Y entonces ahí ya cambia la cosa.
Cuando tú dejas de ser Pepe Segarra o Jaime Lázaro, porque ahora tienes un puesto más cañón y entonces ya dejas de ser tú por ser tu puesto y querer adoptar una personalidad de acuerdo a la función, eso es algo que no debe de pasar. Me refiero a la forma en que te relacionas auténticamente con las personas, no que no desórdenes, obviamente. Claro. O que no lideres, eso no, pero en tu forma de ser en lo personal. Porque pierdes credibilidad y porque los títulos son prestados, Pepe. Claro. El día que a mí me digan, pues ya no eres el director de Asset Management, por la razón que sea, porque se vendió el negocio, nos compró alguien más, porque no hice bien mi trabajo, por la razón que sea, y yo volteé a ver a todos mis amigos con los que he trabajado estos 27 años y de pronto nadie me quiere hablar porque no fui yo, sino mi función, eso es algo que debemos de tratar de no cambiar. Y yo sí veo a mucha gente en la vida profesional que en cuanto le dan cierta responsabilidad empieza a cambiar, empieza a ser otra persona y entonces pues, la gente genera rechazo porque le dicen pues, no está siendo auténtico y entonces te dejan de seguir como líder. Sí. Entonces pues se resume en esas dos cosas. Respetar a las diferentes personalidades, formas de pensar, formas de sentir y formas de aportar al trabajo y tú tratar de no cambiar en lo que siempre has sido como persona independientemente del puesto para que de alguna manera te reconozcan. Y recientemente algo que he aprendido porque hice una maestría de liderazgo positivo que está basado en psicología positiva y que me ha servido mucho para científicamente explicar algunas de las cosas que hacía empíricamente y me ha servido mucho para hacer cosas nuevas, es que tú consigues mucho más de los equipos cuando los gestionas basados en sus fortalezas. Cuando aprendes a conocer a las personas que forman parte de tu equipo y entonces te das cuenta de que a lo mejor él es más creativo y a lo mejor él es más analítico y a lo mejor él es más de relaciones y él es más de implementar y sabes aprovechar las fortalezas de las personas para construir equipos, para armar proyectos y para pedirles cosas. Y va un poco en línea con lo que te decía antes, o sea, si a lo mejor yo soy analítico, pues no le puedo pedir al creativo que sea analítico. Claro. Esa gestión basada en fortalezas, este esquema de buscar el bienestar del equipo en sentido amplio, es decir, que puedan en tu empresa, en tu equipo, alcanzar la mejor versión de sí mismos, es algo en lo que ahorita yo me estoy enfocando mucho, porque creo que las empresas y las personas dan mucho más y disfrutan mucho más el viaje, ahora que está de moda disfrutar el viaje, claro. Si tú como líder permites que estas cosas pasen, si tú permites que haya una psicología positiva y que en el trabajo haya una cultura real de bienestar. Claro, y una amiga mía que trabaja en Facebook, en Apple, digamos, en este tipo de empresas, justamente algo de lo que valora mucho es que después de ser emprendedora, llega ahí como artista a hacer lo que le gusta a su fuerza. Justamente lo que dijiste, ¿no? En lugar de, sí, como emprendedor te toca jalar cables, te toca sacar facturas, te toca hacer llamadas, te toca perseguir lo que sea y en las empresas el mayor beneficio que yo le veo es que sí, verdaderamente yo viendo hacia atrás cómo yo llegaba como artista a manejar portafolios y no me importaba nada más, ¿no? O sea, que el mundo rodara. Pero una empresa como BBVA te permite eso. O sea, en esta encuesta que te digo que le hicieron a los universitarios en México, de en dónde te gustaría trabajar, que salió Google, luego salió BBVA, luego Amazon, mucho tiene que ver porque yo sé que te va a sonar contraintuitivo, pero BBVA es fintech. No. El desarrollo tecnológico de servicios financieros que hemos hecho en BBVA es brutal. Y allá adentro hay mucha cultura fintech, hay mucha cultura de innovación, hay mucha cultura donde precisamente nos enriquecemos de tener esos perfiles. ¿Y qué ha estado cambiando, James? Por ejemplo, de cuando, bueno, digamos de hace 10 años, yo estaba ahí 2012, 2013, ¿cómo se ha acelerado este ritmo de innovación? Yo sé, o sea, nadie avanzó más rápido en
en temas digitales. La mejor banca en línea es de BBVA. O sea, muchas cosas de ese aspecto Ujú. son de ustedes. ¿Cómo permea eso en el negocio también? O sea, y qué me implica, además de que es el fundamental del capital humano. Eh, bueno, lo que cambió es que el liderazgo del banco puso foco en donde lo teníamos que poner y puso el dinero en donde se tenía que poner. O sea, se invirtió muy bien, antes que nadie, y claramente entendiendo que mucho de la banca en el futuro iba a ser digital en su momento. Y hoy, pues la mayoría de las transacciones de este banco son digitales. Claro. Es muy importante la infraestructura que tenemos y es una ventaja competitiva enorme por la naturaleza también de la economía en México. Pero nosotros logramos capturar y crecer de forma importante porque hicimos una inversión muy agresiva y con muy buen foco en nuestras capacidades digitales. No nada más para poner digitalmente disponible el mismo viaje que tenías a lo mejor en una oficina, porque no se trata nada más de hacer digital lo que tienes en la oficina, porque si el journey que tú tienes en la oficina es un petardo, pues simplemente vas a digitalizar un petardo. Claro. O sea, la inversión también fue meter mucho de user experience, de user intelligence, de reformular procesos, de hacerlos agradables al público, y eso es lo que estamos digitalizando, Claro. no la monserga Sí, claro. de burocrática, y con un reto constante de cómo hacemos los procesos más lean, cómo hacemos las experiencias para los clientes más wow, ¿por qué queremos que la gente siga diciendo que la mejor banca digital de México por mucho es la nuestra? Bueno, porque vamos a seguir invirtiendo ahí. Claro. Y entonces, cuando tú lo llevas a mi mundo, pues es lo mismo. Sí. O sea, acuérdate que cuando el dedo apunta a la luna, solo los tontos se quedan viendo el dedo. O sea, va para allá. Y Totalmente. entonces lo mismo pasa con nosotros. Hemos tratado de mejorar muchísimo la comunicación del tema de las inversiones. Vender inversiones no es fácil, No. porque hay un rechazo natural de eso es para gente sofisticada, eso es para ricos, eso yo no le sé, y son cosas que tú tienes que romper, pero es fundamental para un país que el público invierta, para que tengan ahorro, para que hagan patrimonio. Entonces, también estamos digitalizando todo y también estamos retando nuestra forma de vender inversiones para acercarla a todo el público en un lenguaje diferente al lenguaje que tú y yo manejamos en la mesa, Claro. que parecía como convención de doctores. O sea, hablábamos con puro tecnicismo porque además nos daba glamour, pues ya que te pegaste esas palizas estudiando, Sí, pues por lo menos de pronto aventar 2, 3 términos domingueros. claro. Pero al público no necesariamente hay que llegarle así. No, para nada. Y todo eso lo revisamos y en eso estamos invirtiendo. Claro. Entonces, digo, como bien dices, el liderazgo puede venir a nivel institucional de cierta manera, y eso es también lo que tú reflejas, y por eso también estás contento ahí en BBVA. Bueno, tú conoces también a mi equipo. Sí, O sea, ¿quién no va a estar contento dirigiendo al equipo que yo tengo? O sea, eso es puro crack, es pura gente de primera, es pura gente con mucha motivación, con un espíritu de one team que te contagia. O sea, también te hacen más fácil la chamba, claro. y eso ayuda muchísimo. O sea, tenemos mucho talento. Oye, y hablando de líderes, James, ya sea en cualquier aspecto histórico, me gustaría saber como, ¿con qué líder te gustaría, ya sea del pasado o actual, tener así una cena para discutir lo que sea? Pasado o futuro, no te limites, James. Si tuviera que escoger una persona con quien cenar, Uno nacional y otro global, haz de cuenta. a ver, internacional yo creo que sería con Margaret Thatcher. Ok. Por varias razones, ¿eh? A ver.
por disruptiva en lo económico, porque dijo voy a bajar impuestos y voy a generar crecimiento económico para que luego eso sea lo que me genere recaudación, para generar inversión, porque estaba enfrentada en un punto muy álgido de la Guerra Fría con el comunismo, y su contribución ayudó a liberar a muchos países de un régimen que tenía muy pocas libertades. Y lo hizo desde una condición que tiene mucho mérito de ser mujer en ese entonces, cuando no existían esas oportunidades para las mujeres. Y entonces le abrió la puerta a muchas niñas y a muchas mujeres que hoy dirigen estupendamente muchas instituciones. La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, hoy son dirigidos por mujeres. Alemania lo dirigió Angela Merkel muchos años de forma muy exitosa. Entonces a mí me gustaría sentarme con ella y decirle cómo no, o sea, por qué nunca flaqueó a sus convicciones, a pesar de que eran medidas impopulares en su momento para combatir inflación, de restricción presupuestal, de bajada de impuestos, y el reto de enfrentarse al bloque comunista. Yo creo que sería una conversación interesantísima, y luego decirle, y desde tu ángulo de mujer en un mundo que en ese momento era 100% hombres, y además en ese mundo claramente ser el liderazgo más poderoso del mundo, siendo mujer en un mundo de hombres. Sería interesantísima la conversación. En México yo creo que me gustaría platicar con algún deportista exitoso. Me gustaría sentarme con Fernando Valenzuela, me gustaría sentarme con Hugo Sánchez, con Rafa Márquez, me gustaría sentarme con a lo mejor Raúl González, que ganó 2 medallas olímpicas. Yo con estos personajes que destacaron a nivel mundial, a lo mejor con no tantos recursos para entrenarse, para prepararse, para alimentarse, para lo psicológico, y sin embargo llegaron a revolucionar el mundo del deporte. Yo creo que así tendría el lado, digamos, político-económico, y por otro lado mi otra pasión, que es la deportiva. No sé, a lo mejor Fernando Valenzuela, y un poco aprovechando nuestra afición por el béisbol, aunque yo le voy a un equipo muy pulgoso, como por ahí me dijeron, pero bueno, como soy fiel a la empresa y a mis equipos, pues de ahí seguiré con mis Piratas hasta que ganen otra vez. Sí, yo con mis Indios, unas batallas verdaderamente lamentables. Ya no les puedes decir Indios. Les digo yo Indios hasta que... Bueno, está bien. Tienes que aceptar el cambio, acuérdate. Sí, estás dando unas señales peligrosas ahí. Sí, como dices, James, yo creo que sí es súper valioso o lo más interesante es saber de dónde saca la gente la convicción, la fuerza y la resistencia para aguantar cuando todas las señales están en contra, ¿no? Sobre todo en esas condiciones difíciles, y creo que en estos personajes lo muestras y es totalmente cierto. Y justamente es un tema que quería platicar contigo, esto del comunismo, el socialismo, el capitalismo, que hoy en día no es también más entre las nuevas generaciones, se le tira duro al capitalismo, ¿no? Entonces, con tu perspectiva histórica, que yo sé que es súper nutrida, y todo esto, quería a ver qué nos puedes contar tú, tal vez hilándolo con todo este proceso también de Margaret Thatcher. Sí, a ver, como dices, ya tenemos un poquito más de perspectiva histórica. Había 2 modelos. Desde el punto de vista de motivación
pues, los dos tenían sus argumentos, eran válidos ideológicamente. Esos modelos se pusieron a prueba. El modelo de control estatal de todo pues empezó a colapsar y se sostuvo muchos años a base de represión. Cuando el modelo capitalista pues empezó a, digamos, a generar una riqueza relativa y una serie de desarrollos, una serie de calidad de vida para sus habitantes, pues diferente. Y entonces cuando ya en la práctica empezaste a ver el contraste, pues te diste cuenta que había un modelo que estaba ganando en lo económico, en lo funcional, con muchos defectos, porque no quiere decir que hay un modelo, uno era todo bueno y otro era todo malo. El modelo comunista empezó a fallar porque destruyó los incentivos de los que hablamos antes. Este espíritu de la humanidad a innovar, a salir adelante, a crear cosas. Era tal el nivel de planificación central que pues, hasta te decían en lo que tenías que trabajar. Tú no podías ir a otro país, no había libertad de expresión, había ideas únicas. Y entonces eso empezó a cortar muchos brazos de la iniciativa humana. Y claro, en el otro lado tenías esa libertad y por lo tanto, pues claramente el modelo capitalista fue el que imperó y el otro pues colapsó porque pues ya no había manera de sostenerlo. Se sostuvo por la fuerza militar, porque eso era un poder y se ejerció hasta donde aguantó. El modelo capitalista tiene el problema de que genera desigualdad. Ahora, nadie se muere de desigualdad. La gente se muere de pobreza. Y el modelo comunista fue una máquina de hacer pobres a un ritmo mucho mayor que el modelo capitalista. ¿Y tú qué prefieres? Una economía donde a lo mejor vamos a poner de dos individuos, donde uno gana 100 y el otro gana 10, hay una desigualdad de 10 veces, o una economía donde hay dos personas que ganan 1. Para el mundo comunista esta es una sociedad ideal porque es igualitaria, pero claramente es una sociedad más pobre, porque cualquiera de esos dos preferirían estar en el modelo capitalista ganando 10. Es una sobresimplificación. Sí. Pero lo que hemos aprendido es que también el capitalismo necesita un enfoque mucho menos agresivo nada más a la maximización de utilidades. Y yo creo que eso está pasando. Lo vemos en las empresas. Las empresas hoy tienen muchos compromisos ya no nada más con los accionistas. Ya ves políticas de bienestar de empleados, ya ves políticas de mejor relación con los proveedores, con los clientes. Si no, hasta los empleados se van si no están. Y con la comunidad. Porque hoy casi todas las empresas grandes hacen cosas a favor de la comunidad, o sea, retribuyen, no solamente con los impuestos que le pagan al gobierno, que deberían de estar bien usados, pero además hacen vía fundaciones y cosas así, tratan también de regresarle a la comunidad con muchas iniciativas muy, muy valiosas, pues algo de esas utilidades que generan. Y esto está permitiendo que haya más personas que alcancen más rápido ser clase media, mayor bienestar, etc. Pero todavía tenemos un lag de muchísimos pobres, que es el gran reto de cualquiera de los modelos. Y en eso se necesita un compromiso de todos, de sociedad civil, de empresas, de gobierno y todo para atender ese rezago. Ese rezago, ¿cómo se atiende? Se atiende con educación y con inversión. Con educación de calidad que les permita a esas personas salir adelante. Que el modelo del éxito de los gobiernos sea que tantas personas salen de los programas sociales, no cuántos entran.
O sea, que el gobierno diga, logré hacer viables económicamente, autosuficientes a 2 millones de mexicanos. En lugar de repartir tanto dinero. Pues en lugar de decir, no, ahora ya cubro 45 millones y ahora 50, no, o sea, ¿Con qué calidad los mide tu cubriste? éxito al revés, o sea, ¿cuánta gente logras mediante inversión, educación, capacitación, sacar de los esquemas de nada más asistencia? Y ahí, bueno, juegan las empresas, juegan los gobiernos, jugamos todos, la sociedad civil. Sí. Pero eso yo creo que está pasando porque el capitalismo puro de maximización de utilidades también demostró que tiene muchas fallas. Claro. Pero acá se ha generado conciencia de eso. Los nostálgicos del comunismo no tienen conciencia de eso. Quieren seguir repartiendo un pastel y como no pueden hacer a todos ricos, los hacen a todos pobres. Acá empieza a haber conciencia y empezamos a ver iniciativas para tratar de generar inclusión, oportunidades, etc. Y esa es una tarea pendiente, pero claramente ya por hechos, pues un modelo le ganó al otro, si vamos a la perspectiva histórica, ¿no? Y a veces se queda un poco de lado que cuando pensamos en la igualdad del modelo comunista, pues hay igualdad tal vez también entre la gente, pero hay un gran agente que controla todo, que es el gobierno. Sí. Y eso yo creo que es lo que se olvida, que ahí el gobierno controla todo y de la manera más ineficiente porque no han probado ser los más eficientes, pero sí tienen un rol que cumplir, que es justamente la regulación de alguna manera, mientras todo sea justo, mientras también los impuestos estén bien usados y todo. ¿Cuál crees que es tú ahí el equilibrio entre que sí haya algo de regulación que debiera ser más el rol del gobierno a que sea un agente que participa y que reparte riqueza? O sea, ¿cuál debería ser como un mejor equilibrio? Pues mira, yo la verdad veo que el equilibrio es un gobierno que si su fuente de ingresos son los impuestos, pues la mejor manera de que tú recaudes más para hacer más cosas y puedas atender tus motivaciones de tu plataforma política, pues es teniendo más empresas que paguen impuestos para que recaudes más. Porque este tema de que paguen todos impuestos y ampliar la base, y eso es un modelo, digamos, estático de la foto. Pero el modelo dinámico es, hoy a lo mejor tengo, vamos a poner un ejemplo, 100 empresas que pagan impuestos. El gobierno debería decir, ¿cómo le hago para que en este país haya 200 o 300? Y entonces mi recaudación aumente y entonces pueda invertir mejor en los servicios de educación, salud y seguridad como primera prioridad. Lo más importante que necesita proveer un gobierno: educación, salud y seguridad. Oye, no me alcanza. Bueno, pues ¿de dónde obtienes el dinero? De los impuestos de las empresas, de las personas, de no sé qué. Pues si yo tengo más empresas y más personas trabajando, podré recaudar más. Voy a buscar incentivos para que vengan más empresas a generar empleos, bienestar a las familias y me paguen más impuestos y yo pueda tenga más dinero para atender las causas sociales que yo quiera atender. Eso es como yo lo veo. Porque el modelo estático de ver la situación de los diferentes países como una foto de lo que está hoy y nada más tratar de ver cómo reparto diferente el pastel, pues se autoagota. Claro. Se autoagota. Entonces, yo creo que pasa por eso. Sí, igual una potencial solución que puede aparecer es que más bien bajando las tasas de los impuestos es que pudieras convencer a la gente de que sí los pagaran, ¿no? Reducir la informalidad, tal vez, porque si lo ves hoy como que, bueno, si no pago impuestos gano 50% más porque es tasa de rendimiento, no de descuento, ¿no? Entonces, ¿cómo generas tú el incentivo? Es pensar fuera de la caja, ¿no? No voltear con la solución que pareciera más obvia y que en realidad nada más te perjudica un poco más, ¿no?
Sí, absolutamente. Y es un tema de incentivos. Y volviendo a la perspectiva histórica, James, digo, hay varios ejemplos vamos, si comparamos ahorita eh, Corea del Norte con Corea del Sur, pues creo que es fácil decir o agarrar a un ciudadano de una o de la otra y que nos digan dónde prefieren estar. Eh, Ahí, ¿cómo la ves tú en esa perspectiva histórica de que es tan claro? O sea, ese es un ejemplo actual. ¿Cómo lo podrías extender ahí tantito? Bueno, es tan claro para nosotros que lo vemos de fuera, pero en muchos países pues, no tienen acceso a diferentes fuentes de información. Hay países donde precisamente porque no quieres que nada atente contra esas dictaduras, pues te restringen muchísimo la información que le llega a los ciudadanos para que no hagan esa comparación. Y aunque pudieran hacerla, pues de pronto se encuentran con un régimen que es sumamente represor con la disidencia. Si pasa en todas estas dictaduras, pasa, la disidencia es aplastada. Y se muere. ¿Y quién los defiende? Nadie. Entonces también hay un poder militar y cuando ese poder se reparte entre ellos, pues es difícil que de forma natural venga un autoconocimiento de, sí, ahora sí voy a liberar. Bueno, con la Unión Soviética pasó un poco porque tanto desde el punto de vista económico, cuando de pronto vienen, no es que estamos quebrados, tenemos que hacer algunas reformas en lo económico, con la perestroika o la glasnost, en lo político, pues fue porque también el modelo iba a reventar. Sí. Y luego algunas de estas dictaduras que todavía quedan por ahí, pues también luego son financiadas, y por eso aguantan. Y no les importa a lo mejor ser más pobres, porque pues, creen en ese modelo, pero el problema es que no le permiten a la gente darle la oportunidad de ver si lo quieren cambiar, como aquí, que cambiamos o en las democracias, que cambiamos de un tipo de orientación política a otra y luego regresan y luego vuelven a ir. Y eso genera también que ese debate de las ideas pues vaya perfeccionando las leyes, vaya incorporando lo que se puede incorporar de los diferentes ángulos, pues para que las sociedades evolucionen, porque no hay necesariamente un modelo político-económico perfecto. No hay nada perfecto nunca. Y es dinámico y va cambiando. Sí, ahora entre capitalismo y comunismo, pues eso ya está, creo que tenemos suficientes años de hechos para ver pues, que el otro modelo ya perdió. No tiene nada que hacer aquí en el mundo, el modelo comunista. Sí. Sí, no, de acuerdísimo. Y bueno... No, y tú ves la izquierda hoy, la socialdemocracia de diferentes lugares del mundo, pues, sería el capitalismo de hace 50 años. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque son pro mercado, pro tratados de libre comercio, pro inversión. Se dice mucho de la socialdemocracia escandinava, por ejemplo, que es un modelo más de izquierda en este tema de que cobran muchos impuestos, pero ve los servicios que tienen y ve también que son los países donde es más fácil constituir una empresa, donde es más fácil emprender en el mundo. Entonces, está esa libertad individual que es la que ha empujado a la raza humana por generaciones. Entonces, por eso insisto que hay cosas valiosas de todos los modelos. Como que todo parte de la libertad, ¿no, James? O sea, hasta desde tener a un equipo contento hoy, tú, en una empresa, libres de hacer lo que les gusta, hasta en un país con la libertad de cada quien escoger lo que quiere pensar, lo que quiere hacer y cómo quiere vivir. Ojalá cada vez, yo creo que no hay una, o más bien lo voy a plantear diferente. Ojalá hubiera una mejor distribución de la libertad en el mundo. Siempre hablamos de la distribución de la riqueza y todo, pero a lo mejor necesitamos un poquito más de distribución de libertad para que ese espíritu de nosotros, los humanos, tenga más posibilidades de manifestarse. En los modelos planificados, donde tú no puedes ser diferente o ganar más que el de al lado
y tú eres alguien que puede aportar algo, te matan el incentivo de querer hacerlo. Porque en el momento en que empieza a destacar, te vuelven a bajar. Y ahí se pierde mucho. Se pierde mucha innovación, se pierden muchas cosas. Entonces, ojalá haya más libertad en el mundo. Todavía más importante que la distribución de riqueza, la distribución de libertad. Pues hace falta de libertad y de oportunidades. James, regresando un poco con el tema del liderazgo, Uh-huh. a mí me gustaría preguntarte, hoy por hoy, ¿a quién admiras, James? ¿O quién es tu modelo a seguir? Que tú digas, yo quiero ser así, o esas son cualidades que yo respeto. ¿Es una sola persona o son varias? No, son varias. Son varias, o sea, grandes seres humanos han influido mi vida para bien. En mi familia pues tengo muchísimos casos de la influencia positiva del liderazgo de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de compañeros de trabajo de diferente nivel, digamos, en la organización, o sea, que me inspiran. En el mundo del deporte, pues, hay tanta gente que admiro, que uno trata de aprender de eso, ¿no? Y luego, pues de los libros, hay muchos escritores que me dan ideas y muchos jefes que he tenido también. O sea, el ser dirigido por personas valiosas en muchas partes de mi vida, por clientes, por amigos, por compañeros con los que yo juego básquetbol, fútbol, entrenadores, mis compañeros de la escuela, de las diferentes clases, de la maestría en finanzas, de la maestría en liderazgo positivos. Es que lo importante es nunca perder esa capacidad de admirar a los demás. Y hay muchos líderes, o sea, de verdad hay muchas cosas que aprendo de mucha gente. Y te puedo dar, pues, si quieres, nombres, pero... No, pero, o sea, más bien, ¿qué comparten ellos o qué son esas características? Más que el nombre, ¿qué sería eso que admiras? Bueno, autenticidad, en el sentido de que hacen lo que predican, perseverancia ante el reto, capacidad de influencia en los demás para que los sigan, los acompañen, que lo siento que son uno más de los equipos que dirigen o de las cosas que hacen, o sea, que se bajan al terreno de pelear las causas y los proyectos con su gente. Y que hablan con la verdad, que es muy importante. Y quizá el factor que más admiro de muchas de estas personas es ese enfoque positivo, o sea, ese enfoque de sacar lo mejor de las personas. No el líder autoritario, arrollador, que hace las cosas, sino el cómo lo hacen. Eso yo creo que es lo que tiene mérito. Entonces, lo admirable, James, no es una persona, es esta serie de cualidades y siempre como un cúmulo de cosas buenas, positivas, que suman a la comunidad. Es lo que podría resumir de todas estas cualidades que pones. Sí, a ver, como resumen sería que le preocupan las personas. Los demás. Le preocupan los demás y cuando interactúa con los demás hace cosas que favorecen esa convivencia y el resultado que juntos logran. Entonces ese sería un poco como el resumen. Y que eso lo hace porque lo siente, porque es auténtico, porque le importan. Y sobre todo ya, o sea, como estamos construyendo ese líder ideal, pues es porque lo hace positivamente.
sea, porque aporta. Sí. Y entonces eso genera bienestar. O sea, recientemente ahora un compañero de trabajo, o sea, hizo con mucha generosidad una cosa por alguien de otra área, que a lo mejor no necesariamente es de su esquema de las tareas que él tiene que hacer, y sin embargo, a mí me conmovió mucho y me emocionó mucho ver y para mí eso es un liderazgo, Claro. porque el liderazgo transversal está enseñando a los compañeros que hay una gran forma de hacer las cosas y de construir una mejor área, una mejor empresa. Entonces, En lugar de por qué yo no, ¿no? sí. Y entonces, pues también luego de los jefes aprendes la visión estratégica, pues también este tema de dirigir de forma cercana, pero yo encuentro liderazgos en todos los niveles de la organización en la que trabajo y de los equipos o los ambientes o los entornos en donde me muevo, y ahí voy como esponja tratando de agarrar lo mejor de todo mundo, ¿no? Para pues algún día poder ser como ellos. James, eres el presidente actualmente de la Sociedad Mexicana del CFA, Sí. de la cual también yo soy parte. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre el CFA y sobre su importancia? Ahorita pelotamos ahí un poco. Sí, cómo no. El CFA Charter es una certificación que significa Charter Financial Analyst o analista financiero certificado. Es una certificación con reconocimiento mundial que está en más de 180 países ya esa certificación, y quien la obtiene tuvo que pasar un proceso muy difícil para aprobar 3 exámenes en materia económico-financiera, que incluye varias materias, o sea, incluye economía, estadística, manejo de portafolios, evaluación de renta fija, de renta variable, estados financieros, portafolio management, ética, finanzas corporativas. Son muchas materias. Y más o menos tienes tú que estudiar como unas 350 horas de forma autodidacta para aprobar cada uno de los niveles. Entonces, Tiene su sacrificio. tiene mucho sacrificio. Es un programa muy bonito porque el contenido del programa se renueva constantemente con base en lo que los empresarios del mundo económico financiero necesitan. Es decir, el instituto le pregunta a los practitioners, que le llama, oye, ¿qué habilidades estás necesitando en derivados, en evaluación de empresas, en alternativos, en una serie de materias? Y entonces le da el enfoque práctico a todo el currículum, porque si no está demandado en el mundo empresarial, pues no necesariamente va a estar ahí en el currículum, y se actualiza de forma importante. Y eso ha hecho que sea una certificación deseada, porque sabes que quien lo tiene, pues pasó un proceso de rigor, de que es un cuate que sabe trabajar, que se sabe sacrificar, que tiene una base ética muy fuerte y tiene un conocimiento amplio de temas económico-financieros. Y entonces, hablando del círculo de capital humano, para la gente que está en la industria financiera, pues es una certificación muy buena, porque es reconocida aquí en México, pero también es reconocida en Pakistán, y también es reconocida en Australia, y también es reconocida en Italia y en todo el mundo, y habla de un estándar de ética y calidad técnica de las personas que poseen la certificación. ¿Y sí crees que la ética es tal vez la fuente de muchos problemas en muchos sistemas? La falta de, más bien, o sea, de hacer las cosas mal, o de dónde vienen problemas ahorita. Pues ahorita estamos viviendo un conflicto como es la guerra, estamos viviendo otros conflictos como es la inflación. O sea, ¿cuáles son los ejes o cuáles son las condiciones que provocan estos problemas? Yo creo que
el tema de la falta de ética lo vemos en diferentes industrias. O sea, la corrupción de las autoridades públicas robándose el presupuesto es falta de ética. Empresarios coludiéndose para fijar precios en la economía es falta de ética. Venderte litros que no son litros es falta de ética. Hacer trampa, registrar cachirules en una competencia deportiva es falta de ética, y entonces lo tenemos por todos lados. Mucho es por falta de educación, por formación, y luego también pues que no le metemos tantas ganas a preparar a la gente en estas cosas, a que por lo menos se den la disyuntiva de que eso no se vale, no porque lo hagan los demás quiere decir que tú lo hagas. Ujú. Y como tú decías hace un rato, el acceso a la información de manera más generalizada nos debe de permitir que más gente vea que estas cosas no deben de pasar, ¿no? Pero entonces en un mundo donde ves tantos ejemplos, Ujú. pues a mí yo no veo mal que la gente reciba también una formación en aspectos éticos para que por lo menos se plantee la duda ante situaciones a las que se haya confrontado, aunque sea de forma académica, más evidentemente un esquema de sanciones que funcione eficientemente para acabar con todas estas faltas de ética en tantos ámbitos de la vida humana. Es que sí, o sea, la ética, yo como a mí me la enseñaron en la escuela, pues era una de no sé cuántas clases, que era un libro que pues al final no trascendían como a esas decisiones, en ese día a día, en esos errores que sí podemos llegar a cometer, ¿no? Y por ahí te decía también, o sea, fenómenos como de inflación ahorita, ¿no? Así. Que bueno, esos no vienen por una falta de ética, esos vienen por otra cosa, o sea, y mucho muy profunda. Entonces, o sea, como que cuando hay errores, o sea, lo que estamos viendo aquí es de dónde vienen los errores, James. O sea, ya platicamos, la ética es una gran fuente, de dónde viene un error tan doloroso como es ahorita este problema de la inflación. Bueno, en sentido amplio la respuesta es del error viene pues de la naturaleza humana, que está implícita en nuestra condición de seres imperfectos. En concreto el tema de la inflación yo creo que vino de un exceso de confianza. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vino la crisis del 2008 en Estados Unidos, tuve la oportunidad de ir a la CFA Annual Conference. Y era el momento donde el famoso helicóptero de la Fed tirando dinero. Y me acuerdo que uno de los ponentes nos preguntó, ¿quién cree en este auditorio que va a haber inflación en los próximos 5 años? Ajá. Y pues, casi todos, yo entre ellos por supuesto, pues levanté la mano. O sea, dije, pues este despliegue de expansión monetaria pues va a traer inflación porque es lo que habíamos aprendido. Sí. Y entonces nos dijo, nunca había visto un auditorio lleno de supuestos expertos que estuviera tan equivocado. Órale. Aquí no va a haber inflación en más de 5 años. Y bueno, pues el señor tuvo razón. O sea, no vimos la inflación. Y entonces, pues al final, pues 14 años después de esa pregunta, yo creo que nos acostumbramos a olvidarnos de la inflación. Sí. Como un fenómeno que eventualmente pudiera regresar. Entonces, ¿por qué regresó la inflación? Porque nos dejamos de hacer esa pregunta que nos hizo ese premio Nobel de Economía en su momento. Ya dijimos, esta es la nueva normalidad y nos dejamos de hacer la pregunta de ¿quién en este auditorio cree que va a haber inflación en los próximos 5 años? Claro, el tema de una invasión
que distorsione el mercado energético y de alimentos, pues ese sí, a lo mejor no es tan fácil de identificar. Pero vivimos una serie de expansiones fiscales en Estados Unidos sin precedente. Uh-huh. Y como en aquella del 2008, pues no hubo inflación en los próximos 5 años, pues ya dejamos de cuestionarnos que a lo mejor estas expansiones fiscales sí podían traer inflación. Sí. Y yo creo que en esa autocomplacencia de no hacernos esa pregunta, ocurrió este tema. Pues sí, mira, sí, 100% de acuerdo, como que se nos olvidó que esto era un fenómeno y que habían habido muchas condiciones durante mucho tiempo que habían propiciado una baja inflación que pues estaban rompiendo, que bueno, uno era todo barato, los bienes baratos porque entró China a traer bienes baratos a todo el mundo, también nos trajo a más de 1,000 millones de personas baratas, que bueno, lamentablemente ahora en México los salarios son más bajos que en China, y también la misma energía, el petróleo estuvo cayendo de precio, mínimo no aumentó en términos reales, ¿no? Justo por inflación. Entonces tuvimos décadas de algo muy bueno, como dices, nos dejamos de preguntar esto, y luego yo creo que el exceso también ya viene de justamente estas tendencias igual más de podemos regalar dinero y no pasa nada. Y hay libros de esto, ¿no? Está Stephanie Kelton ahí con el Deficit Myth diciendo, no pasa nada. O sea, nosotros podemos dar dinero a todo mundo, el ingreso universal, y cualquier cosa, si viene inflación, pues subimos los impuestos y eso calma la demanda y no pasa nada. Imagínate qué pasaría si ahorita que está en inflación horrible, nos subieran aparte de los impuestos, aparte de que nos subieran las tasas. O Sí. sea, un infierno, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es una falta de visión que yo resumiría como incompetencia, como idiotez, como estupidez, cabrón. O sea, es dejar de ver lo que verdaderamente pasó, es una pendejada al final. Y ahora que dices eso, sí tuve alguna influencia académica de que estas cosas podían pasar. Te recomiendo un libro a las personas que nos ven y nos oyen que se llama Economics of Good and Evil. Lo escribió un economista checo que se llama Thomas Sedlacek. Él con 20 y tantos años fue asesor económico de Václav Havel en Checoslovaquia. Y el libro es muy padre porque habla de historia, habla de filosofía y habla de economía. O sea, no está tan facilito, pero está muy padre. Y la teoría central del libro nos recuerda de los ciclos económicos, de las vacas flacas, de las vacas gordas, y se va hasta el libro de la época de Gilgamesh de hace 5,000 años. Obviamente pasa por los griegos, pasa por la Biblia, pasa por un montón de etapas y de influencias literarias y del conocimiento humano, y él nos regresa a esta tesis de los ciclos. Y como a lo mejor con mucho déficit, pues estábamos financiando el mantener el crecimiento por el crecimiento cuando a lo mejor arriesgábamos otras cosas como esto. Claro. Y ahora que me preguntabas y eso, y de que hablamos de la capacitación, pues me acordé de este libro y que también tuve estándolo leyendo, y si bien esa tesis me gusta mucho y yo para muchas cosas de inversiones sí trato de seguir los ciclos largos, pues ahora para el tema de la inflación no lo asimilé tan bien y lo tuve y lo leí, y es un muy buen libro, yo se los recomiendo. No, Entonces a veces ni sabiendo y leyendo te acabas de concientizar. se te va la onda, porque hacemos babosadas, digo, y eso es el encanto de la vida también, ¿no? Sí, pues mira, dicen por ahí que ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Eso sí, el idiota es idiota. Entonces, pues los que somos medio buenos o medio malos, todavía tenemos esperanzas para mejorar. Sí.
Oye, James, en esta perspectiva también, ya nos dijiste que te gusta tener una perspectiva optimista de la vida, ¿no? Que es la que permite crear, es la que permite invertir, es la que permite hacer algo bueno, ¿no? Si nos quedamos nada más en el riesgo, no hacemos nada. ¿Cómo balanceamos eso con ser realistas por momentos cuando la situación es difícil como ahora? Yo empato mucho con el tema optimista, pero 100% si me estoy enfrentando a un momento muy difícil, pues hay que ver acá, ¿no? O sea, ¿cómo hay que balancearlo de la manera correcta y que recordemos esto que es tan importante de que lo malo se acaba también, todo esto? Sí, aquí yo regresaría al tema de la libertad y del individuo que veíamos antes. Pasa mucho por cómo tú afrontas los temas y los problemas. Una de las 24 fortalezas de carácter es justamente la esperanza. Y eso quiere decir que independientemente de que tú estés en un entorno adverso, sabes que puedes llegar a un mejor estado. Y no porque a lo mejor las condiciones van a mejorar todo de fuera para que tú estés en un mejor estado, sino porque sabes que si tú le echas ganas, si está en tus manos luchar, tú puedes hacer algo por ti mismo. Y luego mucha gente se olvida de esa parte tan importante de qué puedo hacer yo para estar mejor hacia adelante. Uh-huh. Más allá de lo que pueda pasar por fuera, porque los entornos sí, a veces son de adversidad y a veces son de vientos de cara y vas contracorriente. Pero la primera pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi estado? Y como yo hoy siento que tengo las ganas, la energía y la motivación de seguir contribuyendo para yo estar en un mejor estado, para seguir evolucionando y darle más bienestar a mi familia en todos los aspectos, pues voy a seguir haciendo mi parte. Y ojalá los otros factores externos y lo que no depende tanto de mí, pues también se vaya arreglando. En el momento en que uno pierde ese drive de lo que tú puedes hacer por ti mismo hacia adelante, entonces sí ya te vuelves como un barquito de papel que va a ir con la marea y muy vulnerable a lo que está pasando de afuera. Y yo creo que eso es la manera en la que la manera que yo entiendo el optimismo es que todavía yo puedo hacer mucho por mí y es la principal fuente de bienestar. Las ganas que yo le eche, las cosas que yo haga, y luego pues lo demás, a lo mejor habrá momentos donde las cosas externas me favorezcan y otras que no tanto. Si pierdes eso, pues entonces sí ya te vuelves el que va a ir a la deriva, va a ir con la corriente. Pero mientras podamos hacer cosas, vale la pena intentarlo. Te vuelves víctima de las circunstancias en cuanto dejas eso ir, ¿no? Y ya te la vives quejándote. Claro. Y eso creo que es una parte que lamentablemente pasa mucho en toda Latinoamérica. O sea, no solamente en México. O sea, muchas veces es como de puta, ¿cómo cambia esto? Y sí, vemos muchos abusos, vemos desde cualquier aspecto, ¿no? Del mundo político, del mundo empresarial también llegan a haber abusos, de cualquier lado, ¿no? Del ejército, de lo que tú me digas. Y muchas veces ya se pierde y listo, ya no hay más. ¿Qué tiene que cambiar en Latinoamérica en general para que haya un cambio y para que pueda haber una historia como un Singapur que también estaba hundido en la corrupción uh-huh. y hoy en día es un referente mundial que tiene más riqueza que Estados Unidos incluso en per cápita, ¿no? Bueno, el modelo de Singapur es apasionante por lo que hicieron en 40 años. O sea, es espectacular. Pero el secreto fue la inversión en educación y los parámetros de medición de esa educación. O sea, el nivel de exigencia, de preparación, de conocimiento. O sea, tú ves los problemas matemáticos que le plantean a los chavos de Singapur
y son de pensar, o sea, te quedas así un rato, a ver, déjame ver cuál es la respuesta, o sea, es una metodología educativa de excelencia y sí también de competencia, o sea, de alguna manera, si no te rezagas, y eso es lo que detonó el desarrollo, y claro, inversión pública en donde se tiene que invertir. Yo creo que muchas economías del mundo pues no tienen ese foco a darle esa educación de excelencia a la población, es decir, que tu reto sea pues, ser de los 5 mejores países en la prueba enlace. No, es que ahí hay que tocar, en muchos países hay que tocar muchos intereses, sindicatos, programas de estudio, ideologías nacionalistas, y si no estás dispuesto a tocar esos intereses o esa forma de educar al pueblo, no puedes meter un modelo basado en que la gente en la educación piense, que te pongas que tu vara de medirte sea el nivel educativo de los mejores países del mundo. Porque a partir de eso, y ahorita nada más no me acuerdo el nombre pero también hay un libro del que fue el primer ministro de Singapur, y habla de eso. No te lo estoy diciendo, lo estoy diciendo porque leí el libro y vi el caso de Singapur, y la apuesta claramente fue educación de excelencia. Y aquí habría que preguntarnos en Latinoamérica si realmente nuestros estudiantes se pueden sentar a competir de tú a tú con los de Singapur, o con los de Corea del Sur, o con muchos de esos países. Claro. Ahí es donde hay que invertir. Entonces, si Jaime Lázaro fuera presidente de México, ¿qué haría para empezar un cambio positivo? Vamos a suponer que sí se puede mover estas estructuras anquilosadas y no sé qué. Yo haría o sea, siendo pragmático, pues haría una reorganización del gasto, claramente canalizando más al tema de educación, pero tendría que romper los intereses que pueda haber hacia que la planta docente de México, así como los estudiantes, los quiero medir con los mejores resultados educativos a nivel mundial, pues también tendría que pedirle a los sindicatos o a los maestros, sindicalizados o no, que demuestren que tienen una formación pedagógica del conocimiento de lo que van a dar, para que yo sepa que esos alumnos van a tener a los mejores maestros. Claro. Y luego de eso, bueno, pues tratar también de construir infraestructura que fomente la atracción de inversión, para que todo ese talento que yo estoy sacando del modelo educativo encuentre empleos de calidad y oportunidades en el país, porque si no, nada más se me van a ir los talentos. Eso sería por donde yo empezaría, ¿no? Pero afortunadamente, pues mi motivación no es la presidencia de la República, ni ser político, ni nada de eso. Zapatero a tus zapatos. Pero bueno, por ahí empezaría. Ya luego que me encuentren no lo sé. Pues mira, James, sí, yo tampoco tengo aspiraciones políticas, pero justamente yo creo que sería invertir en educación y nada más hacer el cálculo de cuánto me puedo endeudar, que yo creo que México tiene espacio para eso, todavía un poquito para invertir en eso, sin hacer tanto pancho de que recorta de aquí, recorta de allá. Creo que hay espacio. Pero ahora sí, porque como los otros países se endeudaron mucho más, ahora nos vemos un poco mejor en relativo, pero sí. En la administración pasada, cuando llegamos a niveles del 50% deuda PIB, las calificadoras se pusieron muy nerviosas, había el tema del posible downgrade y se tuvo que ajustar ese
el tema del crecimiento que llevaban la deuda con respecto al PIB, ahora parecería que hay más espacio en relativo, ¿no? Por como otros países abrieron la llave con el tema de la pandemia. Entonces en ese sentido, quedamos mejor en relativo. Sí. Y pensando en educación, James, algo que platicamos igual un poquito al principio de este sistema educativo. O sea, el sistema educativo nació antes de 1800, ¿no? 1790 y tantos, con el William Farish ahí. Y estaba todo hecho para esta 100% a la Pink Floyd, Another Brick on the Wall, haciendo, pues, alguien diciéndote qué hacer. Sí. Memorizando. Sí. Y eso, ¿cómo lo ves a futuro? Yo tengo incluso un vecino, en algún punto me dijo que ya sus hijas, que están en la secundaria, no van a ir a la universidad, me dijo. Oye, ya ni van a la escuela, o sea, él las hace homeschooling en su casa con temas de actualidad y se ponen y discuten y todo. Es un cuate que trabaja en su casa, ¿no? Okay. Mandamos saludos al Fer. Pero, o sea, te lo pregunto justamente porque pues tú tienes a tus chavos cerca de esos pasos y bueno, ¿qué es lo que pudiéramos cambiar, de qué otra forma puedan aprovechar más esas inversiones de tiempo, de dinero y de todo esto? ¿Qué hace falta? No, yo creo que el sistema educativo va evolucionando también y se están aprovechando nuevas tecnologías también para que los estudiantes aprenden. Ya no todo es a lo mejor tomar notas en un cuaderno Eso ya. y memorizar. Entonces, pues eso está favoreciendo y como lo que dices tú, encuentras las cosas muy rápido. Entonces a los niños antes a lo mejor les decías, oye, pues investígate de el califato de Córdoba. ¿Qué fue eso, no? Y ahí ibas a una enciclopedia y le buscabas. Ahora te sale todo de volada. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar la tecnología y enseñar a los chavos a encontrar el conocimiento más rápido, cómo distinguir el conocimiento fidedigno del no fidedigno, y que sepan utilizar pues estas nuevas tecnologías. Y con eso ponerles un poquito más de retos, como ya eso lo adquieren más rápido, pues que puedan hacer más trabajos, como tú decías al principio, más experimentos, más proyectos, un poquito más de cosas aplicadas y también, un poco como lo que hace el CFA, pero en muchos ámbitos, es que el sistema educativo de los países pues, se voltea a lo que están demandando los diferentes sectores económicos y les pregunto, oye, ¿qué conocimientos tienen que tener los chavos o qué crees que vas a necesitar hacia adelante? Y también ir acoplando el conocimiento a lo que van a demandar productivamente luego las empresas, ¿no? Claro. Para que no les enseñes ahí a lo mejor cosas que no van a ver nunca. Desde luego hay muchas cosas de conocimiento de cultura general que son importantes tener. Esas pues es importante que todas las generaciones, independientemente de que luego vivan en el metaverso o donde quieras, también lo estudien, pero los planes de estudio se tienen que ir acoplando a las nuevas tecnologías. Así lo veo yo. Y también enfoque en lugar de tanto de trabajo al machetear igual y más a tomar decisiones, a conectar diferentes como contextos, ¿no? Sí, pero no, es como el otro tema, o sea, yo no veo una cosa que sustituya totalmente a lo otro. O sea, a veces en algunos trabajos, en algunas materias, en algunas cosas, machetear un poco no está mal. Porque también la educación no nada más es conocimientos, la educación también es formación. Y en la vida laboral, Pepe, pues tú y yo lo sabemos, pues hay veces que te tocan chambas de analítica o de proyecto, ¿no? Y hay veces que por ciertas cosas te tocan periodos de macheteo. Sí. Y entonces también se vale que tú le des un poquito de formación a eso, porque si en algún momento en una empresa pasa por una crisis y todos tienen que arrimar el hombro para sacar adelante a la empresa y el niño
nada más está acostumbrado a discutir decidir. en el comedor de su casa y de pronto se tienen que remangar las mangas todos, pues si no sabe machetear, Claro. pues entonces va a colapsar. El problema es cuando tú haces que estos modelos sean totalmente unidireccionales. O sea, también la educación es formación. Y si hay cosas que te cuestan trabajo, tienes que... No a lo mejor ese conocimiento per se no es tan importante, pero el método de pronto enfrentarte a un evento de tenacidad, que pues no necesariamente que sea el macheteo, pero puede ser, también te da formación. Entonces, porque la vida necesitas flexibilidad en las empresas de hoy para saberte desenvolver en diferentes escenarios. 100%. ¿No? Sí, no. O sea, algo que sí te enseña 100% el modelo es justo lo que dices. O sea, tienes que repetir, callarte el hocico y ponerte a pegar de un día entero y tienes que sacar lo que necesitas, así está. Y más en un mundo donde cada vez hay más cultura del emprendimiento. Sí. Cuando estas nuevas generaciones menos quieren estar en una compañía a 35 años y quieren ellos ser empresarios y hacer sus cosas. Y cuando tú te enfrentas a empezar un proyecto por ti mismo y ese tipo de retos, si no le macheteas, a veces en muchas cosas no va a salir adelante. Y a lo mejor el haber tenido formación en macheteo, aunque haya sido para aprenderte las tablas de multiplicar, pero te traes un poquito esa cultura de la perseverancia, pues te puede ayudar a afrontar esas situaciones cuando la situación económica a ti como emprendedor te exige a lo mejor partirte el alma 5 meses para sacar tu empresa adelante. No, y aparte de emprender no es llegar y levantar dinero y hacer lo que te gusta cuando estás emprendiendo. Yo te lo platico de experiencia personal, es hacer lo que no te gusta, de repente lo tienes que hacer. O sea, y en la situación donde estés, si toca resolver algo que nadie más pueda hacer también y que no tienes también quien te ayude tanto, ¿no? Sobre todo si vas empezando tu empresa. Absolutamente. Y pueden haber algunos momentos donde te toca sacar unos Exceles, ¿no? O programar una cosa y te tienes que poner tú a hacerlo 15 horas en un día y callarte y es una labor repetitiva, pero no hay nadie más que la haga, ¿no? Entonces sí, 100% ahí estoy. Sí, todo, o sea, todo contribuye. Es conocimiento, es práctica, es nuevas tecnologías, es desarrollo de fortalezas. O sea, la educación tiene que verse más holísticamente. No necesariamente solo este modelo. Luego dejas muchas cosas en el camino. ¿Habilidad o talento, James? ¿Cuál crees que es el que más importa para tener éxito? Pues nada más hay que ver lo que... O sea, pensándolo como algo innato, Ajá. o sea, el talento innato contra una habilidad que tú desarrollas. Pues mira, ahí puedes decirme Messi con Cristiano Ronaldo. O sea, Messi a lo mejor tenía mucho más habilidad y tienes a Cristiano Ronaldo una máquina de entrenamiento. Uh-huh. ¿Cuál modelo es mejor? Pues ¿para qué nos peleamos entre esos dos futbolistas? ¿Por qué no mejor vemos a Michael Jordan? Un talento natural para jugar básquetbol y entrenaba como el que más. Uh-huh. Si Dios te bendijo con un talento y además tú lo entrenas, es lo mejor que puedes hacer. Si no tienes el talento, pues sí, más vale que desarrolles esa habilidad, o sea, le eches ganas a desarrollar la habilidad, no todo es talento. Entonces, las empresas necesitan de todo, ¿no? Y pues muchas veces sí buscamos a gente que tenga algún talento natural y a veces buscamos gente que tenga skills, dependiendo de la función. Uh-huh. Y a lo mejor tú traes, o sea, tú tienes, insisto, el talento para hacer una cosa, pero si aparte lo entrenas y potencias eso ya, ese talento en que se vuelva una habilidad, pues yo creo que es el escenario ideal. Yo, estas cosas, posiciones totalitarias, difícilmente me vas a ver en una cosa donde te diga, no, solo esto. O la generalización. No, porque pues imagínate una empresa que sea nada más de talentosos. Sí. Y... No, o sea,
Siempre hay que integrar. O sea, hay espacio para todos. Es mucho Pues pensar. no solo que haya espacio, es que se Es necesita. necesario. Se necesita de todo. O sea, y te lo decía yo en cuanto al tipo de chambas, ¿no? Necesito al creativo, necesito al analítico, necesito al social, necesito al energizador, necesito diferentes perfiles, diferentes backgrounds, diferentes culturas, y crear un espacio para que esos perfiles trabajen juntos y entonces esa riqueza colectiva aflore y tú como organización pues te aproveches de ese talento. Claro. Si no, se vuelve puro pitufo, todos iguales, azules, jamás vas a tener una idea diferente, una innovación, todos se van a retroalimentar la misma idea. Sí, sí, sí. Sí. Pero habilidad y talento. No, Correcto, y correcto. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado en tu vida, James? no, bueno, mm, eh, desarrollar las habilidades, porque no traigo yo talentos así naturales que digas, no, es que, o sea, traigo este talento natural para tal cosa, no. Desarrollar habilidades me ha costado trabajo, me costó trabajo en la edad donde ahorita muchos de los chavos están con este tema de la inquietud, me costó trabajo eh, asimilar que no estaba creciendo tan rápido, no tan rápido como quería, manejar esa frustración y al final pues regresé al tema de la esperanza. Bueno, a ver, o sea, a lo mejor los demás no lo ven, pero ¿qué puedo hacer yo para que lo vean? O sea, me tengo que preparar más, tengo que cambiar mi forma de interactuar. Pues empecé porque podía ser yo, pero me costó ese tema me costó ese tema de manejo de frustración en algunos años de mi carrera, porque sabía que tenía potencial y entonces te frustras un poco, pero pues nunca dejé de trabajar y echarle ganas. Y me costó sacar el CFA, o sea, obviamente pues, eran unas palizas bárbaras. Hay muchas cosas que me han costado, ganar algunos campeonatos con algunos equipos en los que he jugado han sido retos también difíciles, muchas derrotas, y luego llegaron campeonatos. O sea, lo bueno es que siempre he tenido reto, en lo profesional, en lo personal y en lo deportivo, y eso también me mantiene vivo, ¿no? O sea, siempre me levanto sabiendo que tengo ganas de hacer cosas, tengo ganas de lograr cosas, tengo ganas de dar ejemplo, tengo ganas de ayudar. Hoy no sé ahora por qué tengo tantas ganas de ayudar, pero encuentro mucha satisfacción ayudando a mis amigos, ayudando a mis compañeros de trabajo, compartiendo experiencias, conocimiento, tiempo. Estoy en una etapa donde eso me gratifica mucho. Entonces, a lo mejor antes me hubiera costado hacerlo, porque era un poquito más individualista, hoy no tanto, y bueno, pues yo creo que es evolución también. Ese cambio de individualismo a este colectivo fue parte de, pues, de hacerte líder, ¿no? Pero y no hay no hay un tornillo de dedos. Pero ¿tú ubicas algún momento donde hasta tú mismo te hayas sorprendido de, wow, yo estoy viviendo yo así? Sí, cuando me dieron la primera responsabilidad como líder en el banco, cuando decidimos lanzar un área de gestión institucional donde había que vender servicios de inversión, de gestión de portafolios en el mundo corporativo, de gobierno, y empecé a recorrer el país, pues el equipo que me asignaron, pues casi todos eran más grandes que yo de edad. Y ahí sí me dije, híjole, a ver cómo me va, porque... Y a mí me ayudó mucho el deporte, porque de alguna manera había tenido experiencia de liderazgo al ser capitán de algún equipo de básquet o de fútbol.
ya este rol de medio liderear, o sea, no dar órdenes, pero sino de liderear, ya lo tenía, eso me dio confianza. Pero ese fue un momento donde dije, ole, ahora me toca el cambio de chip, y me acuerdo que dije, ¿cómo le voy a hacer? Y dije, pues voy a tratar de ser en la empresa, pues como soy en los equipos de básquet y de fútbol. Voy a empezar por ahí, a ver qué tal me va con eso. Y me sirvió, porque 2 años después de que estuve haciendo, un poco más de 2 años que estuve haciendo ese trabajo, vino otra responsabilidad de mayor reto y dije, bueno, llega un punto en las organizaciones donde pesa más la capacidad que tú tienes para mover a los equipos, para influir positivamente en ellos, que a lo mejor el conocimiento técnico que yo traigo. Hoy, te soy sincero, el mundo de los mercados financieros me apasiona y lo sigo, y tengo mi view sobre las tasas y sobre el FX y el equity y todo el rollo, pero no estoy ahí con los de inversiones diciéndoles qué tienen que comprar y qué vender. Claro. Entonces entiendo que hoy mi rol es diferente, y parte de esto de liderar, pues es también darle el espacio a todos de que puedan hacer su rol plenamente sin mucha interferencia. Pues por ahí va, pero yo creo que el mayor reto fue eso, cuando me dijeron, ahora ahí te va el equipo, y de pronto me llegaron puros cuates, todos más grandes que yo. Y por más que hagamos, James, nuestra parte, en algunos momentos la vida se pone difícil. Eso platicamos también hace rato. Sí. Entonces aquí me gustaría que nos compartieras qué miedo tú llegas a sentir y cómo lo manejas. Miedo, no le tengo miedo a casi nada. Respeto a muchas cosas. Preocupación a otras tantas. Quizá la más importante es no estar ahí para los momentos importantes que vienen para mis hijos, para mi esposa, para mí, porque me gustaría estar ahí, pero pues eso lo va a decir en algún momento Dios, no yo. Y preocupación de obsolescencia, de confiarme, de no seguirme preparando, de no seguir entendiendo lo que hablamos de las nuevas tecnologías, lo que viene, nuevas formas de hacer negocio, el suponer que ya sé y como yo hago las cosas, pues así voy a seguir haciéndolas, que de pronto me caiga ese, pues no conformismo, pero sí como complacencia y me vuelvo obsoleto. Eso me preocupa, y bueno, pues trato de estar preparándome. Y sobre todo, pues ya a estas alturas, tu principal preocupación son tus seres queridos, no tanto yo. O sea, ya esa etapa ya la pasé hace mucho, y ahorita lo que quiero pues es darles una buena educación a mis hijos, que tengan oportunidades, que tengan experiencias también, para que ellos puedan salir adelante. Y ahí es donde están mis principales preocupaciones. En una noche de no dormir es por ahí. Como en el trabajo y eso, pues no, pues hago las cosas, me voy a mi casa y sé que puedo dormir tranquilo. Por ahí no es. Más bien es tema de obsolescencia personal y que no le falte nada a mi familia en cuanto a oportunidades, y no nada más en recursos materiales, y estar ahí para sus momentos importantes. Y cuando viene esto, lo que haces es ocuparte, ¿no, James? En lugar de... Sí, bueno, a veces no duermo bien, o cuando tengo alguna desaveniencia con alguien en el trabajo, una negociación fuerte, una cosa que se pone difícil, no la paso tan bien, porque como me gusta hacer las cosas por las buenas y todo, pues a veces hay choques, eso es inevitable. Y entonces trato de cuando hay cierta contrapunteada con alguien o perspectivas diferentes de cómo abordar un tema, una negociación, pues siempre me quedo pensando cómo puedo yo llegar con una propuesta, con
con algo que no parezca que estoy neceando o montándome en mi macho, o que es un duelo de egos, o ese tipo de cosas. Y en ese pensar cómo canalizar positivamente el conflicto, pues luego también puedo pasar algunas horas de insomnio o algunas noches de insomnio, pero la verdad es que de esos días hay muy pocos en el año. Ok. Ya para cerrar, me gustaría hacerte ahí 2 preguntas. ¿Qué te gustaría o qué crees que hubiera sido valioso tomar del Jaime que existe hoy para que tú se lo enseñaras al Jaime de 20 años que empezaba a trabajar y que pues le hubiera servido para estar mejor de alguna manera? O sea, estar mejor en cualquier aspecto de la vida. Hombre, le enseñaría manejo de estrés, le, le enseñaría em, que hay muchas cosas más importantes en la vida personal y profesional de las que yo tenía, digamos, en el mapa mental cuando tenía 20 años. Le enseñaría lo valioso que es lograr cosas juntos, de que el reconocimiento no todo sea para ti. O sea, hay muchas cosas que le enseñaría a respetar más a los que piensan diferente, le enseñaría a respetar más a la competencia, le enseñaría a respetar más eh, diferentes visiones de empresariales y yo creo que por ahí eso me hubiera dado de joven mucho más balance. Yo creo que hubiera podido tener un abanico de amistades mucho más profundo y, y bueno, pues son cosas que a veces las aprendes con el tiempo, ¿no? Claro. Pero pues yo creo que por ahí sería, porque ese Jaime de los años, de cuando tenía yo 20 años, pues en ese sentido me siento muy igual a él en cuanto a perseverancia, en cuanto a motivación, esa parte en cuanto a hambre, eso sigue estando ahí, eso no lo he perdido, pero creo que hoy tengo muchas más herramientas. Y también el Jaime y también por la edad, obviamente, pero el Jaime de los 20 años tenía una concepción muy, muy interiorizada de que tenía que tener éxito y lograr cosas. Y ya me di cuenta también que en este viaje pues siempre hay muchas más cosas que puedes lograr. Y algo que le faltaba al Jaime de los 20 años era ser mucho más agradecido con lo que ya tenía y no nada más estar pensando en todo lo que le falta. Hoy soy mucho más agradecido y me siento bendecido con todo lo que tengo en lo personal, en lo profesional, y ya me quita muy poco el sueño lo que me falta. Sí quiero lograr más cosas, por supuesto, pero ya no con la obsesión que tenía cuando tenía 20 años. Y eso también si se lo pudiera transmitir al Jaime de cuando tenía 20 años, pues ese Jaime de 20 años hubiera sufrido un poquito menos en los momentos de frustración que te platiqué hace rato. Claro. Es una forma de estar más tranquilo y de vivir mejor de alguna manera, ¿no? Totalmente. Si no hicieras esto que haces, ¿qué harías? O sea, este mundo de las inversiones, que has estado metido, este mundo financiero, ¿qué crees que harías? Uf, me hubiera encantado, yo creo que ser entrenador de fútbol profesional o de básquet, yo creo que me hubiera ido por ahí. Eh, Esto me gusta, o sea, claro, en esa época no te consideras eso como una profesión, pero pues ahora ya viste lo que ganan. Sí, sí, Pues sí. en mi época pues ganaban 4 pesos, Las como gracias. cualquier otra profesión, a lo mejor. Sí, sí, sí. Pero me apasiona tanto el mundo del deporte que yo creo que ser coach profesional de algún equipo hubiera estado increíble, ¿no? Prepararme,
Y sí, pues tratar de ser de algún equipo de la NBA o de algún equipo europeo que juegue Champions, o sea, pues sería increíble. Eso hubiera hecho. De escoger, ¿no? O sea, Claro, claro. porque tú tienes que hacer algo que te apasione. Si tienes la bendición de hacer algo que te apasione, pues qué increíble. Y no mucha gente tiene esa bendición. Yo sí. Me apasiona el mundo empresarial, me apasiona el mundo de dirigir equipos, me apasionan los mercados financieros y estoy trabajando en eso. Dirijo un área, una empresa dentro del grupo que justamente se dedica a los servicios de inversión, entonces pues, estoy realizado. Pero mi otra pasión, que es el deporte, yo creo que entendiendo que no tenía el talento para ser un jugador profesional o de fútbol o de básquet, pues quizá dirigiendo algún equipo hubiera sido mi camino alternativo desde el punto de vista de pasión. Ya, interesante. Y ya por último, James, si tú pudieras cada mañana recordarle a la gente que vivimos, que habitamos el planeta Tierra, a los 8,000 millones de personas que somos, algo cada mañana, recordarles, no necesariamente decirles nada. Y para que eso nos diera un mejor día a todos, ¿qué sería? En el mundo de la psicología positiva, existe una técnica cuando tú quieres reforzar una conducta o quieres desarrollar una fortaleza. Es una técnica muy sencilla, pero si tú lo haces metódicamente, arraigas la costumbre o desarrollas la fortaleza. Entonces yo lo que le diría a la gente es que aplicaran esta técnica. Vamos a suponer que yo quiero todos los días hacer una pequeña contribución al planeta. Vamos a poner un ejemplo desde el punto de vista ecológico. Lo que tú tienes que hacer es, en una actividad de 10 minutos, dedicar 10 minutos al día a eso. ¿Y cómo funciona? Te das un cue, una entrada, que puede ser, no sé, por ejemplo, que me salga yo de la oficina y me salga a caminar 10 minutos, y si veo yo basura tirada en la calle, pues la recojo y la tiro a la basura. Lo hago durante 10 minutos, regreso, que todos tenemos 10 minutos para caminar en el día a lo mejor, regreso y me doy una recompensa. Uh-huh. Pues me doy un café o algo que me guste mucho, ¿no? Si yo repito esta rutina de Q 10 minutos de tarea, recompensa, contesto lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo puede alguien contribuir? Si todos hacemos esto 10 minutos al día, pero somos millones que lo hacemos, tendríamos mucho impacto. Y para sentir que tú estás contribuyendo con el planeta, pues puede ser eso. Otra puede ser, pues voy a aprovechar estos 10 minutos que estoy comiendo con mis amigos y voy a sacar el tema de compromiso social. Y a lo mejor estás comiendo y hablas 5 o 10 minutos de ese tema, contribuiste con un buen mensaje y entonces ya luego le das como premio un trago a tu copa de vino, por ejemplo. Uh-huh. Ese ejercicio repetido todos los días es una muy buena manera de cómo puedo yo cambiar sí logramos cambiar. Y yo recomendaría esa técnica. Buenísimo, James. O sea, está en nuestras manos lograr lo que queremos haciendo pequeñas acciones y con consistencia. Acuérdate que siempre empiezo por lo que puedo hacer yo. Y ya luego veo lo que los demás pueden hacer por mí. Pero siempre empiezo cómo puedo yo mejorar, cómo puedo yo contribuir, qué sí está en mis manos. Ya luego veo qué hace la empresa, el gobierno, los demás. De acuerdo. Pues James, muchísimas gracias por estar acá. Con esto cerramos. De verdad que no sabes lo nutrido que está. Te estás llevando el récord de duración de Rompiendo el Molde aquí. Gracias por tu perspectiva. Yo creo que sí ayuda mucho a pensar en muchas cosas que a veces dejamos de lado. Y eso está haciendo eso para mí. Nuevamente, como decía al principio,
una persona que yo desde antes que empezara a trabajar yo ya admiraba mucho, por todo esto que platicamos, desde tener esa cara seria, ese énfasis a trabajar, a que los equipos estén bien, partiendo del humor, ¿no? Que son cosas que no nos enseñan y que son hasta raras, lamentablemente, en un ambiente laboral, y que siempre recordaba pues un buen ambiente de trabajo de mi tiempo allá en BBVA Bancomer, que todavía era. Sí, es importante que te acuerdes que no había ningún tipo de relajación en la meta o en los objetivos. Jamás eso estaba peleado con la exigencia y con el reto. Es más, los equipos necesitan propósito y reto, no nada más buen ambiente. Y si dentro de eso le metes buen ambiente, es una combinación ideal. Yo te agradezco a ti, Pepe, que me invites. O sea, la verdad es un detalle muy padre que has tenido conmigo. Pues yo te he visto evolucionar desde estudiante hasta profesional de la industria financiera, y ahora esto que estás haciendo como empresario, como comunicador, como especialista que eres, que estás influyendo en mucha gente, dando educación financiera, dando contenido, pues tiene muchísimo mérito, y yo también me siento muy inspirado por lo que tú estás haciendo. Es un honor para mí que me hayas invitado. De verdad, Pepe, te admiro mucho y te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias, James. A ti.